¿Qué va a pasar luego de las elecciones en Argentina? Todo el mundo está expectante con las próximas elecciones. Algunos dicen que se viene el fin del mundo, pero otros están realmente optimistas. La realidad es que hay datos duros que podemos analizar de cara a estas elecciones, y en base a esto se pueden hacer todo tipo de especulaciones. Por eso en este video vamos a analizar qué podría pasar luego de las elecciones en Argentina. Así que ahora vamos a ver eso. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y soy asesor financiero profesional. Así que si te interesa que te brinde asesoramiento en tus finanzas o en tus inversiones, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video con toda la información acerca de mi servicio. Bueno, vamos directo a la pregunta del millón, a lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué es lo que va a pasar luego de las elecciones en Argentina? ¿Se viene una catástrofe? ¿Se viene el fin del mundo? ¿O se viene, por el contrario, un escenario mucho más optimista? Bueno, antes que nada tengo que hacerte una aclaración. La realidad es que nadie tiene idea de lo que va a pasar en el futuro. Realmente intentar predecir lo que puede llegar a pasar en el futuro es una tarea muy difícil. Nadie tiene la bola de cristal para decir a ciencia cierta lo que va a pasar de cara al futuro con la economía, con las inversiones o con las finanzas. Es todo más que nada especulación. Pero la especulación puede estar basada en humo, puede estar basada en percepciones subjetivas o puede estar basada en datos de la realidad y en cosas concretas, que eso es lo que vamos a tratar de ver a lo largo de todo este video. Bueno, empecemos hablando de la política, y aunque este canal no sea un canal político, obviamente que es de vital importancia analizar el contexto político del país para luego poder tomar decisiones sobre nuestro dinero, nuestras inversiones y nuestras finanzas, porque la política pasa por casi todas las aristas de nuestra vida y nuestra economía personal, nuestras finanzas y nuestras inversiones se ven muy influenciadas por lo que es la política local. Tal vez en Estados Unidos o en países desarrollados, si gana uno u otro presidente es prácticamente lo mismo, o si gana uno u otro partido en lo que es el Congreso, no cambia mucho, pero en Argentina sí, tenemos la política tan polarizada que si gana uno u otro, cambia muchísimo realmente. Pero vamos directo a lo concreto de estas elecciones. ¿Qué puede pasar en estas elecciones de acuerdo a cuál sea el resultado? Si gana o si pierde el oficialismo. Y la realidad es que si esto pasa, no cambia prácticamente nada. El gobierno va a tener que seguir negociando en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para conseguir la mayoría necesaria para pasar las leyes. Aunque el gobierno tenga una elección espectacular o que tenga una elección malísima, la realidad es que la composición del Congreso no va a variar mucho en cualquiera de estos dos escenarios. Sí, es cierto que si tiene un resultado espectacular, podría llegar a conseguir la cantidad de diputados y senadores necesarios para llegar a un tercio. Obtener un tercio en ambas cámaras le podría dar la posibilidad de seguir sacando DNUs al gobierno, decretos de necesidad de urgencia, y de sostener los vetos que haga el presidente. Pero eso sería en el mejor de los escenarios. En el mejor de los escenarios el gobierno llegaría a un tercio de la Cámara de Diputados enteramente con sus representantes y a un tercio de la Cámara de Senadores, o tal vez tendría que negociar un poquito con alguna otra de las fuerzas opositoras moderadas, digamos. Lo que sí se podría consolidar un poco más ante una buena elección del gobierno es el poder político, ese poder del partido y del presidente por sobre, por ejemplo, los gobernadores o por sobre la oposición, pero sería algo más que nada anímico o conceptual. Pero en la realidad, yendo a los números de diputados y senadores, no cambiaría mucho una victoria contundente o una victoria normal, moderada, o inclusive una derrota tampoco modificaría mucho la composición de la Cámara, cualquiera de estos escenarios que se puedan dar. Ahora pasemos al apartado de economía y finanzas. ¿Qué puede pasar en este sentido luego de las elecciones con la economía y con las finanzas del país? Bueno, se viene la segunda etapa del gobierno y obviamente siempre se vienen nuevas leyes, que como les dije en el apartado anterior, siempre las leyes se van a tener que negociar con esa famosa oposición moderada, con ese centro, digamos, del Congreso. Esto va a ser así, sí o sí, aunque Milei tenga una elección espectacular o aunque tenga una elección mala. Va a haber que negociar todas las leyes sí o sí en el Congreso. Obviamente hay cierta parte del Congreso que
va a rechazar todo lo que mande el oficialismo, eso denlo por sentado, simplemente para oponerse al gobierno, pero va a haber otra parte del Congreso que sí va a poder hacer concesiones y que es esa famosa oposición moderada que algunas cosas le aprueba, otras no, pero que realmente en lo que tiene que ver con las cosas más importantes seguramente estén a favor. Se está hablando acerca de una reforma tributaria que va a simplificar el sistema impositivo del país. Eso sería muy positivo si se puede conseguir reducir la cantidad de impuestos. Se está hablando de eso, se está hablando de quitar o eliminar impuestos, se está hablando de coparticipar otros impuestos, o sea, compartirlos con las provincias. Así que una reforma tributaria es algo totalmente necesario para el país. También se está hablando acerca de una reforma laboral, de cambiar las leyes laborales para que no sean tan estrictas, para que no haya tantas fricciones a la hora de contratar personas o de despedir personas, cosa que también obviamente sería muy positivo para el país porque las leyes laborales actuales en Argentina son muy restrictivas a la hora de generar empleo, ¿no? Pero bueno, hasta acá vimos las cosas que podrían pasar luego de las elecciones en la realidad, digamos, lo fáctico. Ahora vamos a otra cosa que, pese a no ser tan real, tan tangible, es en mi opinión la más importante de todo este video, que es básicamente las expectativas. Lo más importante de estas elecciones, sin duda, son las expectativas a futuro, o sea, cómo el mercado y cómo las personas se van a tomar esta elección de acuerdo a los resultados. La expectativa política es clara. Si el gobierno obtiene una victoria contundente, se encaminaría hacia una reelección. Ahora, si el gobierno obtiene una paliza, o sea, una derrota contundente también, se podría llegar a hablar de fin de ciclo en lo que tiene que ver con el ámbito político, ¿no? Yendo a la expectativa económica, podríamos encontrarnos en dos escenarios. Ante una victoria del gobierno, podríamos irnos ante un escenario de reformas y de crecimiento económico. En un escenario pesimista estaríamos hablando acerca de un estancamiento económico, al menos a mediano plazo. Luego pasemos a la expectativa financiera del país, que es una de las más importantes, si no es que la más importante y el mayor problema que tenemos en este momento, que es básicamente el repago de la deuda. Ante una victoria contundente del gobierno, estaríamos hablando de un escenario en que la deuda se va a poder repagar sin mayores sobresaltos. Ahora, en un escenario de una derrota contundente del gobierno, estaríamos hablando de un posible default, porque ya sabemos que hay cierto partido político al que no le gusta pagar mucho las deudas en Argentina. Ahora, la conclusión es que la verdad no cambian tanto estas elecciones, no son tan importantes, al menos en lo real, en lo fáctico, en la composición del Congreso, por ejemplo, que es lo que se está decidiendo en este momento. La composición del Congreso obviamente sí va a cambiar comparado con hoy en día, pero lo que yo estoy hablando es de los dos extremos de escenarios que pueden darse. Una derrota contundente del gobierno o una victoria contundente del gobierno van a generar más o menos una misma composición del Congreso, porque el Congreso, digamos la Cámara de Diputados, se renueva una parte y el Senado también se renueva una parte. De la Cámara de Diputados se renueva la mitad y del Senado se renueva un tercio. Así que la composición general del Congreso no va a variar mucho de acuerdo al escenario en el que nos encontremos luego de las elecciones. Lo que sí pueden cambiar mucho en estas elecciones son las expectativas de cara a futuro, pero estamos hablando de expectativas a corto plazo. De acá a 2027, que serían las próximas elecciones presidenciales, puede cambiar todo de vuelta. El gobierno puede tener ahora una victoria contundente y complicarse para 2027, cosa que lo veo difícil, es un escenario muy improbable, o puede tener una derrota ahora en estas elecciones y revertir la situación para 2027 y generar una reelección. Eso podría pasar tranquilamente y es un escenario bastante factible. Se supone que el ajuste más fuerte ya se hizo y que de acá para adelante todo va a ser para arriba, digamos. Vamos a tener más crecimiento económico, vamos a tener menos inflación, se van a bajar impuestos, se va a buscar una reforma laboral y la economía crecería junto con los salarios, por ejemplo, y el desempleo caería. Entonces, 2 años de bonanza económica sí que brindarían mejores expectativas de cara a 2027 y una posible reelección del gobierno. Más viendo que la oposición
no tiene renovación real y que son los mismos de siempre, lamentablemente con las mismas propuestas cavernícolas de siempre. Igualmente, como les digo, este no es un canal político y las inversiones que hagamos no tienen que depender de nuestra ideología política. Yo no invierto de acuerdo a mi ideología política. De hecho, cuanto más invertí en Argentina fue durante el gobierno de Alberto Fernández. Entre 2020 y 2021 fue cuando más invertí y cuanto mayores ganancias obtuve fue durante, 2022, 2023, gobiernos de Alberto Fernández y 2024, que fue gobierno de Milei. Entonces no tenemos que guiarnos por nuestra ideología política a la hora de invertir, sino que hay que basarse en los hechos y en las mejores inversiones independientemente de quién esté gobernando. Entonces, en este sentido, ¿en qué invertir luego de las inversiones? Bueno, no te puedo brindar una recomendación puntual porque para eso tengo que conocer muchos aspectos personales tuyos. Para eso te recomiendo que hagas clic en el enlace en la descripción, en el de asesoramiento financiero, que te voy a poder asesorar de manera personalizada. Pero sí que puedo darte ciertos consejos generales que van a aplicar en cualquier momento. El primero es que la mayor parte de tu dinero la tenés que invertir en instrumentos diversificados mundialmente. Te recomiendo salir del riesgo argentino con la mayor parte de tu dinero, porque obviamente el mercado argentino es un mercado especulativo y de alto riesgo. Y yo la mayor parte de mi dinero no la quiero tener en una inversión así, sino que la quiero tener en algo bien diversificado y de menor riesgo. Por ejemplo, en brokers argentinos a través de CDRs como ACWI, que es un ETF de acciones internacionales, tiene acciones de todo el mundo, o por ejemplo el CDR SPI, que es el CDR del SP500, el CDR BEA, que es el CDR de acciones de países desarrollados, o el CDR EEM, que es un CDR de acciones de países emergentes. Ya con esos 4 CDRs podemos tener una diversificación total mundial, por ejemplo. Estos CDR se pueden comprar en brokers locales como IOL y Balance, que son los brokers para los que yo trabajo. Y si querés crearte una cuenta en alguno de estos brokers, te dejo un enlace en la descripción. Y si por el contrario querés invertir en un broker internacional, una opción similar podría ser el ETF WRA, que invierte en acciones de todo el mundo. Si te querés crear una cuenta en un broker internacional como Interactive Brokers o XTB, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Si te creas la cuenta en XTB, vas a tener un bono de bienvenida de hasta $200. Yo, por ejemplo, en este tipo de instrumentos diversificados mundialmente tengo un 90% de mi cartera total en bolsa, así que fíjense que la mayor parte de mi dinero lo tengo invertido en algo bien diversificado. Pero luego también tengo una pequeña parte para especular con inversiones en Argentina. Yo tengo, por ejemplo, bonos a largo plazo, tanto bonos que ajustan por inflación de Argentina como bonos en dólares argentinos. Por ejemplo, tengo el bono QAP, que es un bono que ajusta por inflación en Argentina y vence en 2045 y tiene un rendimiento estimado de más de un 10% por encima de la inflación. Y luego tengo el bono GD46, que es un bono en dólares que vence en 2046 y tiene un rendimiento estimado en dólares por encima del 10% anual. Y luego también tengo algo de acciones argentinas. Pueden analizar individualmente las acciones argentinas si es que saben hacer análisis fundamental, y si no pueden ir a una opción más sencilla como por ejemplo un fondo común de inversión de acciones argentinas. En el broker IOL, por ejemplo, tenemos el fondo común de inversión AdCap Acciones, y en Balance tenemos el fondo común de inversión Balance Equity Selection. Son dos opciones de las más interesantes en mi opinión. Y si invierten en un broker internacional pueden ir con el ETF ARGT, que es el único ETF que existe que invierte exclusivamente en acciones con exposición al mercado argentino. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Qué opinas que va a pasar luego de las elecciones en Argentina? ¿Crees que nos encontramos ante un escenario alcista para nuestras inversiones o sos más pesimista y te ves como bajista de cara a luego de las elecciones? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y recuerda que si te gustó este video puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Además te invito a seguirme en todas mis redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video te dejo en pantalla otro video que va a ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.